Hoy han venido primero Margaret Guamán Ponce. Margaret Guamán ha tenido la valentía de denunciar a la jueza María Teresa Cabrera, la jueza que metió en la cárcel a Magali Medina y a su productor Ney Guerrero. Ella ha tenido la valentía de denunciar a la jueza. La denuncia por haber recibido presuntamente un soborno, y ella fue testigo en casa del presidente de la Corte Superior de Lima, César Vega Vega, y que el soborno se lo entregó en sus manos a la jueza Cabrera, el papá del futbolista Paolo Guerrero, que era el que había entablado una querella por difamación contra Magali y contra Ney. La jueza Cabrera falló contra Magali y contra Ney en octubre de 2008 y los mandó a la cárcel poco menos de 3 meses. La señorita Margaret Guamán afirma que ella vio cómo casi un año después, en septiembre del año pasado, el papá de Paolo Guerrero le dio plata a la jueza Cabrera. Más adelante va a estar por aquí Melissa Klug, ¿la conocen? No. Está con nosotros, como anuncié, Margaret Guamán Ponce. Margaret, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué edad tienes tú? 27 años. 27 años. ¿Desde cuándo tú trabajabas con la jueza Cabrera? Bueno, yo con ella nos conocemos desde el año 2005, cuando yo empecé a trabajar en la tercera sala de reos en cárcel. ¿Ya? Posteriormente trabajé ¿Tú tienes con ella. estudios? Sí, yo soy abogada. ¿Eres abogada? Sí, colegiada. Colegiada. Sí. Se conocieron en el 2005. En el 2005, cuando yo era estudiante de Derecho. ¿Ya? ¿No? ¿Y a partir de cuándo comenzaste a trabajar con ella? En el 2006, en el segundo juzgado de Chosica. ¿Cuál era tu cargo? El cargo en ese entonces era de técnico judicial. Tú eras técnico judicial adjunta al juzgado de Chosica. Exacto. Donde trabajaba María Teresa. La doctora María Teresa Cabrera. Ajá. ¿Y tú dirías que eran, además de colegas, amigas, que había una relación de amistad profesional? Aparte de tener una relación laboral, ¿no? Hicimos una amistad, ¿no? Que compartíamos en reuniones. Ella es madrina de mi colegiatura como abogada, ¿no? Documentos que, si me permites, yo los entregué al punto final en la entrevista que me hicieron. Al programa del señor Lucar. Exacto. Sí, yo estuve viendo el reportaje que te hicieron, pero no debiste darle la entrevista. Fue un error. Sí, fue un error. Y lamento mucho. Sí, porque... debiste venir acá. Solamente acá, porque cuando tú le das la entrevista antes a él entrevista a la jueza y él termina el reportaje diciendo que él no está tan seguro de que tú digas la verdad. Yo le entregué documentos sí. Que, aparte del caso de Magali Medina, entre otros procesos que han habido irregularidades, sí, pues. Le entregué fotos donde... Pero no debiste ir, pues, debiste venir acá. Sí, te hubiéramos dado tu sanguchito de donofrio y no estarías arrepentida de haber ido primero donde Lucar. Porque Lucar está diciendo, y yo lo vi al terminar el reportaje, que primero tú no eras la secretaria judicial como en la demanda que tú le has planteado a la jueza Cabrera, tú alegas. Tú afirmas que sí eras, digamos, el año 2008, cuando Paolo Guerrero demanda a Magali Medina, porque la sentencia la dicta la jueza Cabrera en octubre de 2008, ¿es correcto? Por supuesto. ¿El año 2008 tú trabajabas en el despacho de la jueza Cabrera? No, en ese entonces yo no trabajaba todavía con ella porque yo tenía una licencia por enfermedad que ha repercutido en mí y que estoy con licencia, ¿no? ¿Cuál era esa enfermedad? Es reservada. Ok, ¿no? ¿Pero estás delicada de salud? Estoy en tratamiento, Yo si también, me dejas yo explicarte también. un poquito el tema, de yo verdad. te dejo explicarte, pero no te dejo tanto, un poquito te dejo. Ya. O sea, tú no trabajabas... No, en ese entonces no. ¿Durante el juicio? No. No. ¿Ni durante el fallo? No, durante el fallo tampoco. Tampoco, ya. Entonces, tú no pudiste presenciar
lo que alegas en tu demanda, y es que la mamá de Paolo Guerrero visitaba frecuentemente a la jueza Cabrera antes de la sentencia. Nosotros, aparte de ser amigas, trabajadoras, ¿no?, dentro del Poder Judicial, éramos amigas y nosotros siempre nos frecuentábamos. ¿Te refieres a la jueza Cabrera? A la doctora María Teresa. ¿Ya? ¿No? Entonces, la doctora siempre me comunicaba que los papás iban a visitarla. Antes de la sentencia. Antes de la sentencia. ¿Con qué frecuencia iban a visitarla? Bueno, con exactitud no me decía con qué frecuencia, pero sí le frecuentaban, y el cariño que se tenían, el saludo que se daban, ¿no? Después, cuando yo ya llego posterior al juzgado, eran como si fueran grandes amigas, como si tuvieran una amistad de años. Pero vamos despacito y cronológicamente. Antes de que la jueza mandara a la cárcel a Magali y a Ney, ¿a ti te consta que la jueza te contó que ella recibía en su despacho visitas de los papás de Paolo Guerrero? Por supuesto. Eso era ilegal. No, es normal, pero es inormal. No, no es normal. La ley dice que la jueza no puede sostener reuniones con las partes en conflicto privadamente. No, en el juzgado la doctora puede atender de 8 a 9 de la mañana, pero pasado de las 9 de la mañana ya es algo irregular que la doctora esté recibiendo a personas, pero ella recibía en cualquier momento. O sea, en tu opinión, no era irregular y no era ilegal que antes de la sentencia la jueza recibiera visitas frecuentes de los papás de Paolo, que era el que estaba demandando a Magali. ¿A ti te parece que eso no era irregular? No, porque ellos aparentaban como que con lo que ella me comentaba, que ellos iban a averiguar sobre el proceso, ¿no? Pero ellos ya tenían una amistad, y yo lo reafirmo el día de la misa de la mamá del doctor Vega Vega, ¿no? Ahora vamos a llegar a la misa, pero la misa es ya después de que Magali estuvo en la cárcel, ya después de que salió de la cárcel, porque el pago que tú dices que se hizo fue posterior. Fue en septiembre del año pasado, ¿no? Exacto. Ahora, ¿tú crees que en esas visitas que hacían los papás de Paolo Guerrero, antes de que la jueza, sorprendiendo a todo el mundo, porque nadie esperaba que un caso de difamación fuera castigado con cárcel efectiva? Se suponía que si Paolo ganaba, la jueza le iba a imponer una multa, una reparación civil, sí. ¿Correcto? Sí. Fue, en cierto modo, desorbitado el castigo, excesivo el castigo. Si se había cometido un error en la información, no correspondía que Magali y Ney fueran a la cárcel. Mi pregunta es, ¿tú crees que la jueza había recibido dinero por parte de la familia de Paolo Guerrero antes de la sentencia? Sí, porque cuando la reclamé después de la misa del papá de la mamá del doctor Vega Vega, ella me dijo que la resolución, detrás de una resolución siempre hay una conversación. ¿Cuánto dinero crees tú que le dieron a la jueza antes de la sentencia en octubre de 2008, que mandó a Magali y a Ney casi 80 días, ¿no? O sea, 80 días en la cárcel es una pesadilla para cualquiera. ¿Cuánto calculas tú que le podrían haber dado los familiares, los padres de Paolo? En ese punto yo no puedo afirmar. ¿Ella no te dio ningún dato, ninguna pista, ningún indicio? Lo que ella sí me dijo de que en esa previa conversación detrás de una resolución es que estaba marcado que exactamente ellos tenían que pasar Navidad dentro del penal. ¿Y eso era un acuerdo que la jueza Cabrera había hecho con...? Había conversado ya con la otra parte.